¿Qué pasa cuando una heredera millonaria se enamora de un camarero con sed de justicia y descubre que su familia destruyó la de él? Prepárate para una historia de amor, traición y redención que desafía al poder. Si te gustan las historias intensas como esta, suscríbete al canal. Tu apoyo nos motiva y nos da fuerza para seguir contando lo que otros callan. La noche brillaba con ostentación en el salón principal del Hotel de la Torre. Candelabros majestuosos colgaban del techo como joyas suspendidas sobre un océano de vestidos de diseñador y sonrisas calculadas. Lucía de la Torre caminaba entre los invitados con la gracia heredada de su linaje, luciendo un vestido dorado que parecía fundirse con su piel. Era la heredera de uno de los imperios hoteleros más poderosos de Europa, y lo sabía. Cada gesto, cada palabra, cada mirada estaba medida, pero por dentro se sentía vacía. Todo en su vida era impecable, excepto su alma. Mientras los brindis resonaban y las conversaciones superficiales se multiplicaban, sus ojos se cruzaron con los de un camarero. No desvió la mirada, no la aduló, solo la observó como si pudiera verla realmente, atravesando la armadura de perfección. Y en ese segundo suspendido en el tiempo, Lucía sintió algo que hacía mucho no experimentaba: curiosidad verdadera. Damián Ortega conocía bien los códigos del mundo que servía, pero al que no pertenecía. Trabajaba como camarero en eventos de lujo desde hacía años. Nacido en Vallecas, había aprendido desde pequeño que en los lugares donde brillan las copas de cristal, su presencia debía ser silenciosa, eficiente, invisible. Pero aquella noche, algo se rompió. Cuando sus ojos encontraron a Lucía, no vio a la heredera, sino a una mujer atrapada. Había algo en su mirada que hablaba de soledad, de hartazgo, y cuando ella se acercó para dejar su copa, sus dedos se rozaron brevemente. Un contacto mínimo, pero suficiente para hacer temblar las estructuras. Damián bajó la mirada por respeto, pero su corazón se agitó. Sabía que no debía sentir nada por alguien como ella. Sabía que ese mundo no era el suyo. Y sin embargo, en ese simple gesto se encendió algo profundo. No era deseo, era reconocimiento. Lucía se encontró buscándolo con la mirada el resto de la noche. No sabía su nombre ni su historia, pero lo recordaba con nitidez. No podía evitarlo. En medio de los trajes caros y las risas forzadas, ese camarero era el único que no actuaba. Cuando la fiesta comenzó a decaer, escapó al balcón del último piso, buscando aire. Y ahí estaba él, solo, apoyado en la barandilla, mirando la ciudad. Bonita vista, dijo sin girarse. Pero a veces, incluso eso cansa. Lucía se acercó intrigada. ¿También te cansa Madrid?, preguntó. Damián la miró por primera vez de cerca, con una intensidad serena. No, Madrid, me cansa la mentira. Ella sonrió sorprendida. Por primera vez en mucho tiempo, alguien le hablaba sin filtros. Ese breve encuentro, envuelto en silencio y honestidad, cambió algo en ambos. No lo sabían aún, pero lo que acababa de nacer allí no sería fácil de enterrar. Lucía no podía dejar de pensar en él. Esa noche no durmió. Se quitó el maquillaje frente al espejo, lentamente, y por primera vez no se reconoció en su propio reflejo. No era la mujer fuerte que solía interpretar, la empresaria segura, la hija ejemplar. Era solo una joven atrapada en una vida perfecta, que acababa de cruzarse con una mirada imperfecta, pero verdadera. A la mañana siguiente, entre reuniones y llamadas, pidió discretamente al jefe de eventos una lista del personal contratado para la gala. Fingió que era por temas de seguridad, pero en realidad quería saber su nombre. Cuando lo vio escrito, Damián Ortega, algo se le clavó en el pecho. No sonaba a aristocracia ni a linaje, sonaba a historia. Desde entonces, cada vez que bajaba al vestíbulo del hotel, esperaba cruzarlo por casualidad, pero no volvió a verlo.
Al menos no hasta el siguiente evento. Damián también pensaba en ella, aunque intentaba negárselo. Su vida era demasiado compleja como para permitirse el lujo de soñar. Trabajaba turnos dobles para pagar los medicamentos de su madre, y la idea de involucrarse con una de la Torre era absurda. Y sin embargo, la imagen de Lucía se repetía en su mente como un eco. No su belleza, que era evidente, sino su vacío. Ese abismo en sus ojos lo inquietaba. Durante días trató de concentrarse en sus labores, de ignorar las preguntas que lo consumían. ¿Por qué lo había buscado con la mirada? ¿Por qué no lo había tratado como a todos los demás? Cuando recibió la llamada para trabajar en una boda privada ese sábado en el hotel, sintió un estremecimiento. No sabía si era anticipación o miedo, pero aceptó. Una parte de él quería verla de nuevo. La otra sabía que ese reencuentro podía cambiarlo todo. El evento comenzó al atardecer. El jardín estaba decorado con flores blancas y luces cálidas. Damián se movía entre las mesas con la misma profesionalidad de siempre, pero con los sentidos alertas. Y entonces la vio. Lucía estaba al otro lado del salón, con un vestido azul oscuro que contrastaba con su piel clara. No llevaba joyas, solo una mirada que lo buscaba entre la multitud. Él desvió la vista, pero ya era tarde. Ella se acercó, como si todo lo demás no importara. «Sabía que vendrías», dijo con voz baja. «Es mi trabajo», respondió él, intentando sonar indiferente. «¿Y tú no deberías estar aquí?» Lucía sostuvo la mirada, desafiante. «Entonces estamos los dos fuera de lugar». El silencio entre ellos era tenso, eléctrico. Y en medio de esa boda ajena, donde todos celebraban el amor, ellos empezaban a descubrir uno que no debía existir. Lucía no soportaba más las medias verdades que rodeaban su vida. En el mundo en el que se había criado, todo era una representación. Los contratos, los matrimonios, las sonrisas en las portadas de revistas. Pero lo que sintió con Damián no era negociable. Esa noche, después del evento, lo siguió discretamente hasta una zona de servicio, donde los empleados tomaban aire antes de marcharse. Él la vio acercarse, pero no se movió. «¿Por qué me evitas?», preguntó ella sin rodeos. Damián apretó los labios. «Porque no somos del mismo mundo, y tú no sabes nada del mío». Lucía se cruzó de brazos. «Entonces enséñame». Damián la miró, dudando. Quería rechazarla, alejarla, pero no pudo. En lugar de eso dijo: «Está bien, te mostraré, pero después no digas que no te lo advertí». Y sin saber cómo, esa promesa marcó el inicio de algo más grande que ambos. A la mañana siguiente, Lucía dejó de lado una reunión con inversionistas para cumplir su promesa. Se subió a su coche sin chofer, sin tacones, sin peinarse como de costumbre. Damián la esperaba en la estación de metro de Vallecas. No saludaron, con gestos formales, solo caminaron. Él la llevó por las calles de su infancia, los bares donde su padre trabajaba, el taller donde lo perdió todo, el parque donde jugaba antes de que su familia fuera desahuciada. Lucía lo escuchaba sin interrumpir. Cada palabra, cada pausa, era una grieta más en la estructura perfecta en la que había vivido. «Tu familia arruinó a la mía», dijo él de pronto. «No personalmente tú, pero tus apellidos lo hicieron». Lucía se detuvo, impactada. No sabía qué decir. Solo atinó a mirarlo con honestidad. «No sabía, pero quiero saber. Todo». Damián asintió, serio. «Entonces prepárate, porque esta historia no es bonita». Esa noche, sola en su habitación, Lucía revisó documentos antiguos. Buscó entre los archivos de la empresa, los contratos firmados años atrás, los litigios archivados. Y ahí estaba: Javier Ortega, propietario de un terreno en disputa con Mino Benocinde, la cadena de la Torre. Su padre lo había comprado tras un largo juicio, a un precio irrisorio, justo antes de que la familia Ortega fuera declarada en bancarrota. El apellido coincidía.
La fecha también. Lucía sintió náuseas. Su padre siempre le había enseñado que los negocios eran solo eso. Negocios. Pero detrás de cada cifra había rostros, historias, vidas destrozadas. Comprendió que Damián no era un capricho ni una aventura peligrosa. Era la herida viviente de todo lo que ella había ignorado. Y en ese momento, su amor dejó de ser solo atracción. Se convirtió en redención. Los días siguientes fueron un torbellino emocional para Lucía. Seguía asistiendo a reuniones, firmando papeles, saludando a empresarios que le besaban la mano sin saber que su mundo estaba en ruinas internas. Durante la cena, se sentaba frente a su padre fingiendo que nada había cambiado, mientras en su interior ardía la necesidad de enfrentarlo. Pero aún no sin pruebas. Mientras tanto, encontraba pequeños respiros en sus encuentros secretos con Damián. Se veían al anochecer, lejos de las miradas del hotel, en calles donde nadie conocía su nombre. Allí, Lucía aprendía a moverse sin escoltas, a escuchar sin interrumpir, a observar sin juzgar. Damián la llevaba a cafés pequeños, le mostraba murales pintados por jóvenes anónimos, le hablaba de lo que Madrid también era, más allá del mármol y las azoteas. Era como volver a nacer, pero con cicatrices. Damián, sin embargo, no podía evitar sentirse dividido. Por un lado, Lucía era todo lo que había aprendido a odiar, el símbolo del sistema que destruyó a su familia. Por otro, era también la única persona que lo había escuchado con atención, sin prejuicios, sin condescendencia. Había momentos en los que deseaba abrazarla y otros en los que quería desaparecer. No entendía cómo alguien que lo había mirado desde una tarima de cristal ahora caminaba a su lado, con los zapatos gastados y el alma expuesta. Comenzó a escribir en una libreta vieja, cada noche, como forma de entender sus emociones. En esas páginas, escribió cosas que no se atrevía a decir en voz alta, que estaba enamorándose, que tenía miedo, que si aquello terminaba mal, no solo perdería a Lucía, sino también su última esperanza en el amor. Una tarde, Lucía llegó con una carpeta en las manos. Estaba temblando. «Encontré lo que buscabas», dijo. Dentro, había documentos firmados por Ignacio de la Torre, pruebas de que el despojo a la familia Ortega no solo fue legalmente dudoso, sino también éticamente deplorable. «No fue un error, fue una estrategia», dijo ella, con los ojos cristalinos. Damián no supo qué decir. No sintió alivio, sintió rabia, impotencia, pero también sintió una admiración profunda por esa mujer que había cavado hasta encontrar la podredumbre en su propia sangre. «Esto cambia todo», murmuró. Lucía asintió. «Y no pienso quedarme callada». El silencio que siguió fue pesado. Ambos sabían que estaban cruzando una línea peligrosa. Ya no se trataba solo de amor o justicia. Se trataba de enfrentarse a un monstruo que no dudaba en aplastar a quien se interpusiera en su camino. Una tarde, Lucía llegó con una carpeta en las manos. Estaba temblando. «Encontré lo que buscabas», dijo. Dentro, había documentos firmados por Ignacio de la Torre, pruebas de que el despojo a la familia Ortega no solo fue legalmente dudoso, sino también éticamente deplorable. «No fue un error, fue una estrategia», dijo ella, con los ojos cristalinos. Damián no supo qué decir. No sintió alivio, sintió rabia, impotencia, pero también sintió una admiración profunda por esa mujer que había cavado hasta encontrar la podredumbre en su propia sangre. «Esto cambia todo», murmuró. Lucía asintió. «Y no pienso quedarme callada». El silencio que siguió fue pesado. Ambos sabían que estaban cruzando una línea peligrosa. Ya no se trataba solo de amor o justicia. Se trataba de enfrentarse a un monstruo que no dudaba en aplastar a quien se interpusiera en su camino. Damián vivía entre el amor y la furia. Sentía orgullo por Lucía,
por su valentía, pero también un miedo sordo que lo carcomía por dentro. Sabía de lo que era capaz el poder cuando se ve amenazado. Empezaron a seguirlo. Lo notaba en los retrovisores, en las esquinas, en los silencios telefónicos. Una madrugada, su madre encontró una nota anónima bajo la puerta. «Cuidado con lo que escarbas. Algunas tumbas no deben abrirse». Damián no se lo dijo a Lucía, pero duplicó las precauciones. Aún así, no se detuvo. Reunió testimonios de antiguos trabajadores, revisó actas públicas, recopiló informes. Juntos construyeron un expediente capaz de derrumbar al gigante. Pero sabían que, al hacerlo, derrumbarían también todo lo que Lucía había conocido como hogar. Y eso dolía. Dolía más que cualquier amenaza. La tensión estalló cuando Ignacio descubrió que su hija había estado investigándolo. En una reunión del consejo directivo, intentó exponerla como inestable, emocionalmente vulnerable. Está influenciada por un empleado resentido. No está en condiciones de tomar decisiones, dijo. Lucía no se inmutó. Se levantó, colocó el expediente sobre la mesa y miró a los presentes. Aquí están las decisiones que él tomó. Si deciden callar, serán cómplices. La sala quedó en silencio. Ignacio la fulminó con la mirada. «Tú no eres una de la Torre». Y ella respondió con voz serena. «Nunca quise serlo». Esa noche, renunció públicamente a su puesto, y al día siguiente, se mudó al pequeño apartamento de Damián. Por primera vez en su vida, era libre, y por primera vez sabía lo que eso realmente significaba. La vida fuera del lujo era todo menos sencilla. Lucía tuvo que aprender a vivir sin asistentes, sin autos de lujo, sin agenda organizada. Aprendió a lavar su ropa, a cocinar, a caminar sin tacones por calles llenas de vida real. Al principio, fue difícil. Lloró en silencio al recordar cómo era despertarse con vistas al retiro. Pero también se rió por primera vez en años al compartir una cena simple con Damián, sentados en el suelo, con música de fondo y una vela encendida como única decoración. Redescubrió el valor de lo cotidiano y entendió que no había perdido nada que realmente importara. Lo que tenía ahora no era comodidad, era verdad. Y esa verdad dolía, pero también sanaba, porque cada día, al abrir los ojos, lo hacía sabiendo que había elegido su camino. Damián se convirtió en su refugio. Le enseñó a moverse sin miedo, a confiar en la gente común, a ver belleza en las cosas pequeñas. Pero también cargaba con sus propias dudas. Había días en que se preguntaba si realmente podían construir algo juntos, si el amor bastaba para unir dos mundos tan distintos. Una tarde, después de discutir por una tontería, él le dijo: «No quiero que te arrepientas de esto». Y Lucía, con los ojos llenos de lágrimas, respondió: «Me arrepiento de no haberlo hecho antes». Se abrazaron en silencio, sabiendo que el amor no los había salvado, pero les había dado una razón para resistir. Y en ese pequeño apartamento, con goteras en el techo y café recalentado, empezaron a construir algo, más fuerte que cualquier imperio, una vida propia. La cooperativa que fundaron juntos fue creciendo. Comenzaron con una pequeña oficina alquilada y 2 empleados. En 6 meses ya habían generado más de 20 puestos de trabajo. Lucía usó sus conocimientos para crear un modelo justo, transparente, enfocado en el turismo responsable y la dignidad laboral. Damián se encargaba del contacto con la comunidad, del equipo operativo, del corazón. Habían dejado de ser la heredera y el camarero para convertirse en socios, en luchadores, en soñadores. Y aunque el mundo exterior seguía juzgándolos, ellos sabían que habían ganado algo que no podía comprarse. Cada risa compartida, cada logro conseguido, cada noche en que se miraban sin miedo, era una victoria silenciosa contra todo lo que intentó separarlos. El amor entre Lucía y Damián se convirtió en una historia que cruzó fronteras. Algunos la veían como un escándalo, otros como un ejemplo de valentía. Pero dentro de ellos no había espacio para etiquetas.
solo sabían que se necesitaban. Aún así, el pasado no había terminado con ellos. Una mañana recibieron una citación judicial. Ignacio de la Torre había presentado una demanda contra su propia hija, acusándola de difamación y filtración de información confidencial. Lucía, en lugar de huir, asistió a la audiencia con la frente en alto. Declaró con firmeza, presentó pruebas, habló de las víctimas silenciadas durante años. Damián estuvo en la primera fila, tomándole la mano, recordándole que no estaba sola. El proceso fue largo, tenso, cubierto por medios de comunicación. Pero poco a poco, la verdad comenzó a imponerse, y con ella, el poder que tanto daño había causado comenzó a resquebrajarse. Ignacio, arrinconado por la presión mediática y legal, intentó negociar. Ofreció dinero, silencio, incluso recuperar el apellido si ella abandonaba el caso. Lucía lo miró como si ya no lo reconociera. Mi dignidad no está en venta. Tú me enseñaste que todo se compra, pero yo descubrí que hay cosas que no tienen precio. Damián, al escuchar esas palabras, supo que la mujer que amaba ya no pertenecía a ningún pasado. Era libre, y por eso era invencible. Sin embargo, el enemigo no solo estaba en los tribunales. Empezaron a recibir amenazas. Una noche, incendiaron parte de la oficina de la cooperativa. Los papeles ardieron, las paredes se ennegrecieron, pero el archivo digital sobrevivió. «Quieren asustarnos», dijo Damián. «Pues que tengan miedo ellos», respondió Lucía. Y al día siguiente, anunciaron públicamente que no se detendrían, que lo reconstruirían todo, una y otra vez, si era necesario. La gente empezó a movilizarse. Antiguos empleados despedidos injustamente, familias afectadas por desalojos, jóvenes que habían sido ignorados por el sistema. Todos se unieron. Lucía ya no era solo una mujer enfrentando a su padre. Era un símbolo de algo más profundo. Una generación cansada de mentiras. La prensa, que antes solo la buscaba por morbo, ahora hablaba de justicia. Documentales comenzaron a grabarse, artículos a publicarse, pero ella evitaba los focos. No quiero fama, quiero reparación. Y así, mientras el juicio se inclinaba a su favor, Lucía y Damián seguían viviendo en su pequeño apartamento, tomando café en tazas desiguales, escribiendo sueños en papeles sueltos, porque para ellos, la verdadera revolución no era solo vencer al poder, era construir una vida nueva con las propias manos. La sentencia llegó un jueves por la tarde. Ignacio de la Torre fue declarado culpable de manipulación de contratos, fraude fiscal y abuso de poder. Aunque no pisó prisión, su imagen fue destruida. Las acciones de la cadena hotelera cayeron en picada, y varios de sus aliados lo abandonaron. Lucía no celebró. Solo sintió una paz profunda, como si por fin hubiera soltado una carga que llevaba desde que tenía memoria. Caminó hasta Vallecas, sin escoltas ni cámaras, y se abrazó a Damián frente a la puerta de su cooperativa reconstruida. «Ganamos», susurró él. «No, sobrevivimos», corrigió ella. Porque en el fondo, sabían que esa victoria era apenas el principio. Aún había heridas abiertas, aún había historias que contar, pero al menos ya no tendrían que ocultarse, ni a ellos ni a su verdad. Con el paso de los meses, la cooperativa se convirtió en un modelo a seguir. Se abrieron nuevas sedes en otros barrios, se sumaron voluntarios, se firmaron convenios con universidades. Lucía daba charlas en escuelas públicas, hablaba con jóvenes sobre ética, poder y conciencia social. Damián coordinaba talleres, enseñaba oficios, motivaba a quienes alguna vez fueron ignorados. Vivían con lo justo, pero con el alma llena. Algunas noches, cuando el silencio caía sobre la ciudad, se acostaban en el suelo de su salón, mirando al techo, soñando con un futuro diferente, uno donde el apellido no pesara más que las acciones, donde nadie tuviera que esconderse para amar.
Y en esos silencios compartidos, descubrían que la verdadera riqueza era poder mirar al otro sin miedo, sin deber, sin máscaras. Lucía nunca volvió a usar su apellido completo. Firmaba solo como Lucía, en letras sencillas, pero llenas de historia. Damián siguió escribiendo en su cuaderno, ahora con menos rabia y más esperanza. A veces leía fragmentos en voz alta, mientras ella cocinaba o tejía en silencio. Nunca imaginé que el amor llegaría en forma de tempestad, escribió una vez. Pero a veces hay que perderlo todo para entender lo que realmente importa. Y Lucía, al escucharlo, le respondió: Perdí un imperio, pero encontré mi voz. En esa frase estaba encerrado todo, porque su historia no era solo un romance prohibido. Era la prueba de que el amor, cuando se mezcla con coraje, puede romper cualquier muro, incluso los que han estado ahí durante generaciones. Los años pasaron, y aunque muchas cosas cambiaron, otras permanecieron intactas. Lucía y Damián seguían caminando por las mismas calles, saludando a los mismos vecinos, luchando por los mismos sueños. El mundo fuera de ellos se transformaba, pero su núcleo seguía firme. Algunos domingos viajaban en tren a pequeños pueblos, escapando del bullicio de la ciudad. Se sentaban bajo árboles, comían pan con queso y hablaban de lo vivido. Había cicatrices, claro, dolor que no desaparecía, pero también había paz, una paz ganada con lágrimas y batallas. Y en cada paso, en cada mirada cómplice, se recordaban que lo suyo no fue fácil, pero fue real. Y eso bastaba. Un día, mientras Damián organizaba papeles antiguos, encontró la primera nota que Lucía le había escrito en una servilleta. No sé por qué, pero quiero volver a verte. Sonrió. Se la mostró a ella, y ambos rieron como adolescentes. Nunca imaginé que esa frase cambiaría mi vida, confesó ella. Y yo nunca imaginé que una heredera dejaría su mundo por un camarero. Se miraron en silencio. No necesitaban más palabras. Lo que construyeron juntos ya no podía ser derrumbado. Habían pasado por la furia, por el miedo, por el fuego, y habían salido enteros, aunque transformados, más humanos, más verdaderos. La historia de Lucía y Damián no terminó en un escándalo, ni en una portada de revista. Terminó, o quizás apenas empezó, en una vida sencilla, compartida y libre. Porque el verdadero final feliz no está en los lujos ni en los finales de cuento. Está en poder mirar al otro cada mañana y decir, te elijo, a pesar de todo, por encima de todo. Y eso para ellos era más que suficiente. A veces, para encontrar el amor verdadero, hay que perderlo todo. El apellido, la fortuna, la certeza. Esta fue la historia de Lucía y Damián. Dos mundos que jamás debieron cruzarse, pero que eligieron hacerlo. No por destino, por valentía. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un like, compártela y sobre todo, suscríbete al canal. Tu apoyo nos inspira y nos da fuerza para seguir creando historias que merecen ser contadas. Gracias por estar aquí.